Muy buen día, somos el grupo número 3 del espacio de antropología social. Empezaremos de lo que es hablar de cultura. ¿Qué es cultura? ¿De qué hablamos cuando se habla de cultura? Ya sea en una obra de teatro o en una exposición en un museo, la vestimenta, la comida, el folclore, sus bebidas, ya sean grupos étnicos o unas tradiciones de cada ciudad. Si hablamos de cultura, que es en su totalidad compleja, que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre, como un miembro de la sociedad. Taylor, 1871-1951, página 1. Dentro de la cultura hay un concepto fundamental, la enculturación. ¿Y qué es la enculturación? Bueno, es el proceso mediante el cual un niño aprende su cultura, es decir, cada individuo incorpora, adquiere, conoce y pone en práctica las normas, creencias, tradiciones y costumbres. La cultura se aprende. La facilidad con la que los niños absorben cualquier tradición o cultura descansa en la capacidad de aprendizaje. Nuestro propio aprendizaje, cultura, depende de la capacidad que desarrollamos, de manera única al usar símbolos. La cultura también se transmite a través de la observación. Se aprende porque se da a través de un proceso de aprendizaje, consciente e inconsciente, con la interacción con otros. Cada persona de inmediato incorpora una tradición cultural mediante el proceso de enculturación. En ocasiones la cultura se enseña directamente cuando los padres piden a sus hijos dar gracias, cuando alguien les da algo o cuando les hace un favor, cuando emiten normas de cortesía. Cuando hablamos que se aprende a través de la observación, es porque los niños ponen atención a lo que les rodea y a los comportamientos que en ellas ocasiones modifican, y no es porque alguien se los pida, sino porque a través de sus propias observaciones sobre su cultura toman conciencia y van considerando qué es lo bueno y lo malo. La cultura también se transmite a través de observación. La cultura es simbólica. El pensamiento simbólico es único y crucial para los humanos y el aprendizaje cultural. Dependiente de la simbolización, la cultura consiste en herramientas, implementos, utensilios, vestimenta, ornamentos, costumbres, instituciones, creencias, rituales, juegos, obras de arte, idioma. 1959, página 3. La cultura es simbólica porque cada cultura tiene bien definidas sus propias costumbres, tradiciones, religiones, transportes, herramientas de trabajo, bailes, comidas. Es por eso que cada país tiene su propia bandera, porque así se logra diferenciar de los demás. También cada país cuenta con su propio idioma, algunos como el español que se habla en casi toda América Latina, por lo que hace una gran diferencia en que cada país tiene su propio acento. Y cuando hablamos que se aprende a través de las observaciones, es porque los niños ponen atención a lo que los rodea y los comportamientos en que esas ocasiones modifica, y no porque alguien logra obtenerlos. Las palabras autóctonas, por ejemplo, en Honduras a un amigo se le dice alero, al dinero le dicen piso, entre otras palabras. La cultura se comparte. Es un atributo no de los individuos persas, sino de los individuos como miembros de grupo. Cuando hablamos de un individuo persa, es sí mismo. La cultura se transmite en sociedad. La creencia, los valores, los recuerdos y las expectativas compartidas vinculan a las personas que crecen en la misma cultura. La enculturación unifica a las personas al proporcionarles experiencias comunes. La cultura se comparte porque no es un proceso que se da de forma individual, sino que se transmite en sociedad. Es decir, que las tradiciones que tenga una familia se transmiten en generación de generación. Y no solo las tradiciones, también valores, creencias
y que al final les permite tener un vínculo con las otras personas que crecen en la misma cultura, por lo cual generan en su vida experiencias comunes. Cultura y naturaleza. La cultura y toma en cuenta las necesidades biológicas y culturales. Naturalmente que compartimos con otros animales, enseña cómo expresarlos en formas particulares. Los hábitos, las percepciones y los inventos. Culturas moldean la naturaleza humana en muchas direcciones. La cultura y los cambios culturales afectan las formas en las que se percibe la naturaleza. La naturaleza humana es lo natural a través de la ciencia, la invención y los descubrimientos. Los avances culturales superan las limitaciones. El ejemplo más claro es una enfermedad superada como la viruela y la poliomielitis. La relación que tenemos con la cultura y la salud. La cultura determina la distribución socioepidemiológica para las enfermedades por 2 vías, desde el punto de vista local moldeando el comportamiento de las personas, y desde el punto de vista global las fuerzas político-económicas. Esos son los hábitos de higiene. Una limpieza, si cuidamos nuestra alimentación, la organización de tiempo y espacio, la organización de la diversión con el ocio. Todas nuestras actividades parten de un conjunto de creencias, valores, normas, ideas y conductas de los grupos sociales. La cultura y la sociedad es un estilo de vida. Un ejemplo más claro es el COVID-2019. Esto viene a diferenciar el gran explotación que hubo en cadena, que no estaban preparados para una pandemia a nivel mundial, y eso se vino a destacar bastante. Otro ejemplo más claro es que si apreciamos a ver que en 1952 una madre de familia solo se quedaba en casa cuidando a los hijos. Ya la mujer actual realizaba trabajos rudimentarios que nunca pudieron visualizar hacia nosotras, pudiendo ser una ingeniera, una doctora. Cuando hablamos de que la cultura lo abarca todo, para los antropólogos, la cultura incluye mucho más que refinamiento, gusto, educación, entre otros. La antropología se caracteriza por ser comparativa, transcultural y bicultural. Cuando hablamos de comparativa, hace una comparación de un grupo étnico de su habla con otro. Transcultural porque trasciende de un grupo a otro, adaptando su modo de comportamiento. Biocultural porque hace una referencia de la biología humana con su cultura. Los antropólogos estudian la biología humana y la cultura en diversas épocas y lugares en un mundo que cambia de manera rápida, como la tribu Arial de Kenia. La cultura está integrada. La cultura no son colecciones fortuitas de costumbres y creencias, son sistemas integrados con patrones. La cultura capacita a sus miembros para compartir ciertos rasgos personales, es decir, un conjunto de características centrales o valores fundamentales que integran cada cultura y ayudan a distinguirla de otras. La cultura puede ser adaptativa e inadaptativa. Los medios de adaptación usamos equipos adaptativos culturales que contienen actividades y herramientas rutinarias. El crecimiento económico puede beneficiar a algunas personas, mientras que también agota los recursos necesarios para la sociedad en su conjunto o para generaciones futuras. Bennett, 1969. La cultura es integrada por las costumbres, instituciones, creencias y valores. Todos están interrelacionados. Un ejemplo de ello son las actitudes y los comportamientos, como el matrimonio, la familia y los niños han cambiado. El divorcio se ha hecho de lo más común hoy en día. Hay una gran tasa de divorcios en las familias desintegradas, y antes la gente se buscaba casar lo más rápido posible. Las culturas están integradas simplemente por sus actividades económicas y sus patrones sociales dominantes, sino por los temas, valores, configuraciones y visiones del que el mundo le pertenece. La cultura adaptativa e inadaptativa puede ser
Al mismo tiempo, la cultura en la que se da de alguna manera que ayuda efectivamente de una manera positiva a los seres humanos. Un ejemplo es el rápido desarrollo de la tecnología, como son los celulares, las computadoras, ya que eso nos permite realizar nuestras labores diarias de una manera fácil. La cultura inadaptativa es la cual afecta a algunas de manera al medio ambiente, como ser la contaminación de ciertas fábricas. Las bases evolutivas de la cultura. Esas bases evolutivas son la capacidad humana. Pero la cultura tiene una base que se remonta al menos de 2.6 millones de años atrás, en la época de los primeros fabricantes de herramientas, cuyas piezas sobreviven al registro arqueológico y muy probablemente incluso más atrás, con bases de la observación del uso y la fabricación de herramientas por parte de los simios. Tal vez son los antepasados que comenzaron a elaborar herramientas, muchas veces por error. Esas bases se desarrollaron por las aptitudes que contenían en estos primeros momentos nuestros antepasados homínidos. Como antes vivimos, esas experiencias son transmitidas. Por esa razón encontramos pinturas rupestres, lenguajes para preservar nuestra misma existencia. Las similitudes con los simios. Esa similitud con nuestros ancestros son los rasgos anatómicos, estructurales, cerebrales, genéticas, bioquímicas. Los más cercanamente relacionados con nosotros son los grandes simios africanos, chimpancés y gorilas. Hominidae en la familia zoológica, que incluyen humanos fósiles y vivos. Dichos rasgos incluyen la habilidad de razonamiento y la destreza manual, en especial los pulgares oponibles, la visión de profundidad cromática, la capacidad de aprendizaje con base en un cerebro de gran tamaño, sustancial inversión parental en un número limitado de descendientes, y tendencia hacia la sociabilidad y la cooperación, como los monos y simios. Los humanos también poseen excelente visión de profundidad y cromática, por las aptitudes y comportamientos de rasgos físicos, genéticos y cerebrales a las que podemos adaptar. Nos acostumbramos a un lenguaje y forma de vida a nuestras sociedades y entornos con el pasar de los tiempos, conformando un grupo más estructural y enfatizado. La diferencia con ancestros. Esta es la cooperación, sexualidad, elaboración de herramientas, matrimonio y lazos adaptativos. Cuando hablamos, nos referimos a dar un periodo o definir de nuestras bases. Si hablamos de sexualidad en los simios, es algo evidente. Cuando la hembra está lista para procrear, en los humanos no lo hace, que se crean lazos fraternos y más cordiales para asegurar la especie. La elaboración de las herramientas, así como la adaptación de la cultura en ese mismo orden. La perfección en la elaboración que se adapta desde una perspectiva al llegar a un cuchillo de piedra, su filo. La elaboración de herramientas. Cuando hablamos de matrimonio, este lazo del 100% en la cultura dependiera de la región o país, pero todo se comporta al unirse a una pareja fuera de nuestro lazo consanguíneo, y por medio de este matrimonio se establece y adoptan lazos con distintas familias, lugares que se vinculan compartiendo una creencia cultural. En la cultura podemos decir de una manera más en conclusión que la cultura es la clave para la interpretación de la sociedad en que vivimos, una herramienta para percibir el mundo. Todos pertenecemos a diferentes grupos y por lo tanto adoptamos una serie de aspectos que nos hace desarrollar nuestra razón, conjunto de valores, de creencias
que se adapta.